Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes que hoy en este día se han dado el tiempo para escuchar nuevamente la palabra de Dios. Amén. Para poder aprender un poquito de lo mucho que Él nos enseña, que Él nos quiere enseñar cada día, hermanos. Primeramente que nada, vamos a estar orando para ponernos en las manos del Señor. Amén. Cierre sus ojos ahí donde usted está y haga de cuenta que estamos todos juntos, ¿verdad? Todos reunidos, queriendo aprender la palabra de Dios aún más. Amén. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos, disponga su tiempo para que podamos estar en un mismo espíritu. Amén. Padre bendito, en este día, Señor, te damos las gracias, Padre Santo, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos ha guardado, porque hasta aquí nos ha ayudado, Señor, y porque nos ayuda, Padre, a mantenernos de pie, Padre Santo. Gracias le damos, Señor, y le pedimos, Padre, en esta tarde que sea usted con cada uno de nosotros, Padre, sea usted ayudándonos, Padre, a poder entender su palabra, Señor, que podamos lograr el propósito por el cual fuimos creados, Señor. Que este estudio, Padre, nos ayude a cada uno de nosotros a querer buscar aún más, Padre Santo, porque sabemos que su palabra está llena de promesas, de palabras de ánimo, de aliento y para poder seguir adelante en estos tiempos que son difíciles, Señor. Yo le pido, Padre, que sea usted quitando toda distracción, Padre, de nuestras mentes, Padre, que nada, Padre, nos estorbe, sino que podamos, Padre bendito, escuchar, Padre, podamos entender, anotar, Señor, para poder seguir buscando aún más de usted, Padre. Gracias le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. En esta tarde vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y si usted recuerda, la semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, de teniendo un entendimiento claro. Amén. Un entendimiento correcto. Amén. So vamos a seguir con este tema. ¿Por qué? Porque es un tema, hermanos, muy importante. Si usted recuerda, uno de los versículos que cubríamos es está en Mateo 13:19. Amén. Y ese ahí nos dice, ¿verdad? No tiene que ir ahí, pero lo puede anotar y usted puede regresarse a su tiempo. La semana pasada hablamos de este versículo, ¿verdad?, donde dice cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Amén. Cuando no entendemos la palabra de Dios, dice bien claramente aquí, hermanos, que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en nuestro corazón. Entonces nosotros queremos entender la palabra. A lo menos yo, ¿verdad?, al leer estas escrituras, pues me llama mucho la atención, hermanos, porque dice, ¿verdad?, el que no entiende la palabra. Amén. Yo quiero entenderla. Estuvimos cubriendo también, hermanos, que es Dios el que nos da el entendimiento, no es de nuestro propio entendimiento. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener la intención de obrar de cierta manera, que eso quiere decir entender. Amén. Es tener intención de obrar de cierta manera. Esto lo cubrimos la semana pasada. Entonces, ¿de qué cierta manera debemos de obrar, hermanos? ¿Qué intención de obrar? ¿De a cuál manera? Pues a la manera de Dios, ¿verdad? A la manera de su palabra, lo que Él nos enseña en su palabra. Entonces nosotros queremos estar de acuerdo, ¿verdad? Queremos tener esa intención de obrar de esa manera. ¿De cuál manera? La manera que el Señor nos muestra a través de su palabra. Amén. Entonces, hermanos, Dios nos da, ¿verdad?, este entendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender. Hay en la palabra de Dios hay muchas instrucciones, hay guía, ¿verdad?, hay consejo, hay ánimo, hay consuelo. Entonces es necesario que nosotros entendamos todo esto, que nosotros tengamos esa intención de obrar. ¿Para qué? Para poder entender, para poder seguir el consejo que se nos da, seguir esa guía, cuando necesitemos ánimo, nosotros podamos, ¿verdad?, encontrarlo. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Solamente a través de la palabra, pero es necesario entenderlo. Amén. Entonces, hay muchas cosas que hay en su palabra y Dios nos enseña cómo usarlas, amén, cómo usar la palabra, cómo es muy necesario, hermanos, entenderla. ¿Ven? La semana pasada hablamos de considerar, amén, ¿verdad? Que tenemos que considerar, captar, conocer, ¿verdad?, lo que el Señor nos quiere enseñar cada día. Amén. Entonces, hoy en este día, hermanos, vamos a hablar de discernir, ¿verdad? Discernir es otro sinónimo, hermanos, de la palabra entender. Entonces, discernir, hermanos, un significado es
percibir la diferencia que existe entre varias cosas. Amén. Discernir es percibir la diferencia que existe entre varias cosas. Ahora, discernir, hermanos, es lo mismo que entender. Amén. Son sinónimos, son palabras parecidas y van juntas. Amén. Y cuando uno empieza a investigar un poquito más, hermanos, te vas dando cuenta, ¿verdad? de cómo puedes captar más para poder llegar a ese entendimiento claro. Amén. Discernir, hermanos, quiere decir también distinguir entre una cosa y la otra, hacer la diferencia entre una cosa y la otra y que nosotros podamos ver, reconocer esa diferencia que hay. ¿Ven? La semana pasada, recuerde, hablamos de considerar. Amén. Y considerar, si usted no lo recuerda, es reflexionar con atención y detenimiento. Amén. Para formar una idea sobre algo. Ahora es percibir la diferencia que existe entre varias cosas. Y para esto, hermanos, vamos a ir a Primera de Reyes 3:9. Amén. Primera de Reyes 3:9. Amén. Aquí nos dice, hermanos, en el emboscado, Salomón pide sabiduría. Amén. Si usted recuerda, ¿verdad? O si usted no sabe, Salomón, ¿verdad? Fue uno de los hombres más sabios, un hombre, ¿verdad? Que escribió, ¿verdad? Acerca de la sabiduría. Y vamos a ver, hermanos, qué es lo que nos dice la palabra de Dios aquí en Primera de Reyes 3:9. Amén. Dice aquí, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Amén. Aquí podemos ver, hermanos, esta es una oración, ¿verdad? Del rey Salomón. Es una oración que él está haciendo a Dios y usted la puede leer toda la oración. Empieza ahí más o menos ahí por el versículo 7. Y usted puede ver, hermanos, cómo Salomón habla a Dios, cómo pide esta oración. Y es una oración que a mí en lo personal, hermanos, me ha gustado bastante. Y si se fijan, ¿verdad? Yo nada más estoy cubriendo este versículo porque estamos hablando de discernir. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Como lo voy a leer otra vez. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir, para diferenciar, si usted se fija, entre lo bueno y lo malo. Dice, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Ven, era una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Que Salomón tenía. Entonces él pedía un corazón entendido, hermanos, un corazón que estuviera de acuerdo con él, un corazón que estuviera dispuesto a discernir las cosas, ¿verdad? En juzgar, imagínense, ser un juez y no tener la sabiduría de Dios. Entonces, él era lo que él quería. Amén. Entonces, vemos que él quería, ¿verdad? Ese corazón que estuviera de acuerdo, ¿verdad? Poner, como dice el significado, ponerse de acuerdo en un asunto. Él quería estar de acuerdo con Dios. Él quería que Dios le diera ese entendimiento para poder él discernir, para poder distinguir entre lo bueno y lo malo y discernir, lo que Dios quería que hiciera, no lo que él quería, sino lo que Dios quería que él hiciera. Hermanos, fue una oración que agradó tanto a Dios. Amén. Y vamos a seguir mirando ahí, en el versículo 12, hermanos, me voy a ir al versículo 12. Y fíjese lo que dice aquí, en el versículo 12, aquí Jehová le responde y le dice, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Amén. A Dios le agradó, hermanos, tanto esta oración, esta petición de Salomón, que dice aquí que se la dio. Y usted puede seguir leyendo, hermanos, todo lo demás que Dios le dice aquí a Salomón, porque le agradó mucho la oración que él pidió. A Dios le agrada, hermanos, que nosotros le pidamos que nos dé ese entendimiento. ¿Por qué? Porque es una manera, hermanos, de nosotros humillarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo
cómo hacer las cosas. Amén. ¿Por qué? Porque no nos queremos equivocar, porque queremos agradarlo a Él y porque, como decíamos la semana pasada, su voluntad de Él es perfecta. Dice, es buena, es agradable y es perfecta. So sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros. Él es soberano, hermanos, Él lo sabe todo. Y entonces es mejor lo que Él nos guía a hacer, no lo que nuestros propios sentimientos o emociones nos pueden guiar. Entonces a Dios le agrada que dependamos de Él. A Dios le agrada que nosotros lo busquemos para que nos aconseje, para que nos guíe. Amén. Y esto fue lo que Salomón hizo. Entonces Dios respondió a esa oración, ¿verdad? Y le dio un corazón sabio y entendido. Amén. Y eso es lo que nosotros queremos, un corazón sabio y entendido. ¿Por qué, hermanos? Porque si usted recuerda, la semana pasada hablábamos de tantos pensamientos que tenemos al día, hermanos. Y como lo hemos dicho otras veces, yo lo he dicho, ¿verdad? Que los pensamientos están ahí en nuestra mente y están a vuelta y vuelta y vuelta, pero cuando uno ya los deja bajar a nuestro corazón es cuando ya empezamos a accionar, empezamos a hablar lo que está en nuestra mente, y si es algo malo, algo negativo, eso es lo que vamos a hablar. Entonces, por eso hay que tener un corazón sabio, un corazón entendido. ¿Para qué? Para cuando estos pensamientos quieran llegar ahí, hermano, nuestro corazón los rechace, no les permite entrar. ¿Por qué? Porque nuestro corazón va a ser un corazón entendido que está de acuerdo con Dios, un corazón entendido que se pone a la par con lo que Dios nos dice. Amén. Leía esto, hermanos, y quise compartirlo con ustedes porque me gustó. Dice, la idea de discernir también puede aplicarse a reconocer el momento apropiado para hacer o no hacer algo. Amén. La idea de discernir también puede aplicarse a reconocer el momento apropiado para hacer o no hacer algo. Amén. Decisiones, hermanos. Es muy esencial, hermanos. Tomamos decisiones a diario. A veces hay decisiones más fuertes que otras, pero la mayoría de los días tenemos que tomar decisiones y muchas veces creemos, ¿verdad? Entender, pero tenemos ahora, hermanos, ahora lo que Dios nos está enseñando es considerar, ¿verdad? Que reflexionemos con atención y detenimiento para formar una opinión sobre esa decisión que queremos tomar. Amén. Entonces, ahora, a lo menos yo cuando vaya a tomar decisiones, va a venir esto a mi mente, hermanos, que tengo que considerar. Tengo que considerar y ahora tengo que discernir, amén, conocer la diferencia entre las opciones que se me presentan, amén. Le doy gracias a Dios, hermano, porque cada día nos va enseñando cosas que antes, que el día de ayer, días para atrás, pues yo no las sabía, amén. Entonces, hay tiempo para tomar decisiones, hermanos. A veces no es el tiempo correcto, a veces va a haber decisiones de un lugar que tenga que ir, que no tenga que ir, trabajo, hay tantas decisiones, hermanos, personas, ¿verdad? Que vienen a nuestras vidas, en fin, hay muchas decisiones. Entonces, hay decisiones que, ¿verdad? Pueden afectarnos el resto de nuestras vidas. Hay decisiones que son, para siempre, que aún pasan los años y va a estar ahí esa decisión que tomamos. Si la tomamos mal, si la tomamos bien, pues van a estar ahí. Entonces, de aquí en adelante, yo le doy gracias a Dios porque Él nos ayuda, ¿verdad? A que ahora cuando tomemos decisiones, a lo menos yo quiero entender correctamente cuál es la voluntad de Dios. Al tomar una decisión, ahora podemos considerar, ahora podemos discernir. ¿Por qué? Porque así nos enseña Dios, ¿verdad? Que no sea algo rápido, sino que pensemos en lo que vamos a hacer. Amén. Para poder evitar esas consecuencias, hermanos, que pueden estar ahí después afectándonos tiempo después. Amén. Entonces, el discernimiento es similar a la sabiduría, pero ofrece un enfoque más específico. Nos ayuda a distinguir lo correcto de lo incorrecto. Amén. El discernimiento, hermanos, es igual es similar a la sabiduría. Dice, pero ofrece un enfoque más específico. ¿Por qué un enfoque más específico? Porque si usted se fija, hermanos, como aprendíamos la semana pasada, ¿verdad? De considerar, reflexionamos con atención y con detenimiento. O sea, estás pensando, ¿verdad? Si es el momento apropiado, si no es el momento apropiado. Y como nos dice aquí, dice, ¿verdad? Que ofrece un enfoque más específico y nos ayuda a distinguir, a diferenciar
entre lo correcto de lo incorrecto. Amén. Muchas veces podemos pensar que es correcto, muchas veces podemos pensar que que ya lo entendimos. Amén. Pero cuando nos regresamos a la palabra de Dios y queremos buscarle un poquito más, hermanos, el Señor nos va a respaldar. ¿Por qué? Porque Él quiere que tomemos decisiones correctas. Él quiere que lo tomemos a Él en cuenta. Amén. Entender no es nada más decir, sí, sí entiendo. No, hay que, como nos dice aquí, hermanos, con atención y detenimiento. Y discernir, ¿verdad? Conocer la diferencia entre las opciones que se nos presentan. Amén. Vamos a ir ahora, hermanos, a 1 Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14, amén. Dice la palabra de Dios, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Se han de diferenciar, hermanos, se han de distinguir espiritualmente. Es lo que nos dice aquí, discernir espiritualmente. Entonces, cuando nosotros ya tenemos al Espíritu de Dios, hermanos, es cuando nosotros podemos discernir, diferenciar espiritualmente. ¿Por qué, hermanos? Porque simplemente nuestra mente natural se va a ir siempre en contra de las cosas de Dios. Pero por eso nosotros tenemos que estar renovando nuestra mente día con día. ¿Y cómo la renovamos? A través de la palabra de Dios, pidiéndole a Dios su ayuda para nosotros poder tener ese entendimiento claro, ese entendimiento que nos ayuda a regresarnos a la palabra de Dios. Aquí nos dice, ¿verdad?, que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Y dice claramente, porque para él son locura. Amén. Muchas cosas, ¿verdad?, que nosotros aprendemos en la palabra de Dios y viene otra persona y que tal vez no conoce aún nada de Dios, en un principio va a ser difícil que nos crean. Amén. Pero eso es algo que el Espíritu Santo va trabajando en cada persona, y cuando ya tenemos al Espíritu Santo es cuando nosotros, ¿verdad?, mostramos que vivimos diferentes. ¿Por qué? Porque me encantó como decía el pastor, ¿verdad? Hay algo que gobierna tu vida. Entonces nosotros lo que debe de señorear, fue lo que mencionó él, señorear nuestras vidas, es el Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí nos dice, ¿verdad?, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Tenemos, para poder discernir, diferenciar, tiene que ser espiritualmente. Amén. Como hijos de Dios, hermanos, podemos discernir, podemos distinguir, ¿verdad?, captar la diferencia. Entendemos, ¿verdad? Y cuando entendemos nosotros, nos ponemos de acuerdo con lo que Dios dice. Amén. El mundo dice una cosa, pero Dios nos dice otra cosa. Y ahí es donde nosotros, ¿verdad?, queremos decidir correctamente. ¿Y cómo lo vamos a poder hacer correctamente, hermanos? Usando el manual que Dios nos da, que es su Biblia. ¿Ven? Como lo ha dicho nuestra pastora muchas veces, todas las respuestas están en la palabra de Dios, en la Biblia. Es necesario que nosotros nos acerquemos a buscarlas, que nosotros dispongamos nuestro tiempo para poder crecer más, para poder conocer aún más la palabra de Dios. Amén. Entonces, con Dios en cada situación, hermanos, por más mala que sea, nosotros como hijos de Dios entendemos que va a obrar para bien. Amén. Y como les decía, nuestra mente nos va a decir que no, pero cuando nosotros empezamos con nuestro espíritu a buscar, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de que Dios tiene el poder para cambiarlo todo para nuestro bien. Amén. En toda situación tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. ¿Y qué es ponernos de acuerdo con Dios? Es entender. Amén. Muchas veces no entendemos. ¿Por qué no entendemos, hermanos? Porque no queremos ponernos de acuerdo con Dios. No queremos estar de acuerdo con lo que su palabra nos dice. Su palabra nos dice, ¿verdad?, que pues que vamos a sufrir, que vamos a batallar, que va a haber muchas situaciones en las que tal vez vamos a llorar mucho, hermanos, pero un día esas lágrimas serán secadas, un día ya no estaremos aquí, un día estaremos en su presencia. Entonces, mientras estamos aquí, tenemos que seguir perseverando. ¿Para qué? Primeramente para nosotros mismos, para nuestra familia, nuestros hijos,
Y para toda persona que aún no conoce la palabra de Dios, que aún no conoce el poder tan grande y tan maravilloso que hay en su presencia, amén. Y hacerles saber, hermanos, que Dios quiere compartir eso con todos, no nada más con unos, es con todos. ¿Por qué? Porque Dios no tiene favoritos, Dios nos ama a todos por igual, y eso es algo maravilloso, amén. Entonces, en toda situación, hermanos, tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Un ejemplo, hermanos, que le puedo dar es nosotros como padres, ¿verdad? Muchas veces les decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Les decimos no hagas esto, o haz esto, en fin, ¿verdad? Instrucciones que nosotros les damos, consejos. Y entonces yo personalmente lo he hecho muchas veces y les digo, entiende, te lo digo por tu bien, ¿verdad? Pero si usted se fija, ¿verdad? O tal vez uno como hijo, ¿cuántas veces nuestros padres no nos dijeron, entiende, te lo digo por tu bien? Pero muchas veces, pues no entendimos. ¿Pero por qué no entendimos? Porque no nos queríamos poner de acuerdo con lo que ellos decían. Amén. O ahorita nuestros hijos, ¿por qué a veces no entienden? Porque no quieren ponerse de acuerdo. Amén. No quieren hacer, ¿verdad?, la voluntad de lo que uno les dice. Entonces, si usted recuerda, ¿verdad?, el significado de entender es tener voluntad de obrar de cierta manera. O sea, no quieren hacer lo que uno les dice, o uno no quiso hacer lo que nuestros padres nos dijeron. Amén. Entonces, en muchas ocasiones, hermanos, no lo hacemos, ¿verdad? O ellos no lo hacen. ¿Pero por qué? Porque no queremos, como dice aquí, ¿verdad?, no queremos reflexionar con atención y con detenimiento qué es lo que puede pasar, reflexionar en todas las cosas, en lo que uno les está diciendo o lo que le dijeron a uno. En lo personal, hermanos, yo estuve muchos años, pues ya tengo 5 años en Ebenezer, y en un principio mi pastora me daba consejos y se los digo, ¿verdad?, que me molestaba tanto las respuestas que ella me daba cuando yo le pedía un consejo. A mí me molestaba porque no era lo que yo quería oír. Amén. Ahora lo entiendo de esta manera. Yo no estaba dispuesta a ponerme de acuerdo con el consejo que ella me daba de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no era lo que yo quería oír. Yo según ya entendía. Amén. Y me costó tiempo, pero le doy gracias a Dios por la paciencia y por el amor, ¿verdad?, que mi pastora tuvo para conmigo, hasta que yo ya fui entendiendo, fui captando, me imagino, ¿verdad?, considerando, sin saber yo todo esto. Y pues le doy gracias a Dios, hermanos, porque a veces así somos, ¿verdad? Somos a veces un poquito, ¿verdad?, tercos. ¿Por qué? Porque creemos que entendemos. Amén. Y hay muchas cosas que pues no las entendemos. Entonces, Dios quiere, hermanos, que entendamos, que consideremos, que reflexionemos. ¿Por qué? Porque es por nuestro bien. Amén. Que percibamos la diferencia entre varias cosas. Amén. En lo que se nos presenta, esas situaciones, que nosotros tengamos esa disposición, amén, para ponernos de acuerdo con Él. Amén. Si nosotros decimos que sí, Dios nos dice que no. Cuando nosotros entendemos, nosotros vamos a decir, no, Señor, porque tú estás diciendo que no, lo voy a hacer como tú dices. Es difícil, hermanos, pero cuando en verdad queremos obedecer a Dios, cuando en verdad lo queremos agradar, lo vamos a hacer. Amén. Y créame que vendrán muchas situaciones en nuestras vidas donde vamos a tener que tomar esas decisiones, y todo depende de nosotros. Si no queremos ponernos de acuerdo, no lo vamos a entender, ¿verdad? Entonces, ahora yo me pongo a pensar, hermanos, cómo hubiera sido mis decisiones si hubiera tomado en cuenta esto. Amén. Pero pues era algo que, ¿verdad?, yo no lo sabía, ¿verdad? Yo pensaba que entendía, pero en realidad no estaba entendiendo, o estaba entendiendo a mi manera. Amén. Entonces, el Señor hoy nos enseña, hermanos, a que la semana pasada fue considerar, y ahora a discernir, percibir la diferencia entre las cosas que se nos presentan. Amén. Percibir esa diferencia, hermanos. Créame que esto, ha penetrado, ¿verdad?, en mi vida al estudiar estos pasajes. Me llama mucho la atención cómo Dios en su cuidado quiere, ¿verdad?, que tengamos una vida próspera, y quiere que estemos bien, que cumplamos el propósito, pero es necesario entender su palabra, es necesario ponernos de acuerdo con Él. Amén. Vamos a ir a otro versículo, hermanos, y está en Eclesiastés 8:5. Amén. Eclesiastés 8:5.
Y este libro, hermanos, Eclesiastés, lo escribió el rey Salomón. Amén. Un hombre muy sabio, que dice, no hubo otro hombre tan sabio, ¿verdad?, como él. Sabiduría, ¿verdad?, que Dios le dio. ¿Por qué? Porque él se la pidió. Amén. Entonces dice aquí, hermanos, en Eclesiastés 8:5. Dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Amén. Si se fija ahí, el que guarda el mandamiento. El que guarde, ¿cuál mandamiento, hermanos? Los mandamientos de Dios, su palabra. Todo el consejo de su palabra, cuando nosotros lo guardamos, lo atesoramos en nuestro corazón para ponerlo por obra. Aquí nos dice, no experimentará mal. Ahora, mal, no nos está diciendo que no va a haber tristezas, ¿verdad?, pero lo vamos a poder entender. ¿Por qué? Porque estamos guardando su mandamiento. Dice, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Amén. Y el corazón del sabio, amén, de una persona sabia, dice, discierne el tiempo y el juicio. Amén. El corazón del sabio, amén. Es el corazón del que entiende, ¿verdad?, el que está dispuesto a ponerse de acuerdo con Dios. Discierne el tiempo y el juicio. Y me gustó esta palabra, hermanos, juicio. En hebreo, tienen varios significados, pero el que me gustó fue hermanos, es ordenanza, porque, ¿verdad?, si tú lo lees de esta manera, ¿verdad?, discierne el tiempo y la ordenanza. Amén. Tú puedes distinguir, ¿verdad?, cuando Dios te está dando un tiempo y una ordenanza. Amén. Entonces, nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, tenemos que saber distinguir. Eso no es el tiempo de Dios. Amén. Para tantas cosas, hermanos, que queremos hacer o que planes que tenemos, nosotros tenemos que saber distinguir el tiempo y el juicio, la ordenanza de Dios. Cuando Dios nos dice, si lo hagas, no lo hagas, espérate, sé paciente. Entonces tenemos que tener esa paciencia. ¿Para qué? Para esperar ese tiempo perfecto, el tiempo de Dios. Y eso es algo, yo creo, con lo que todos luchamos, hermanos, la paciencia. Amén. ¿Por qué? Porque es difícil esperar, es difícil, porque uno quiere las cosas rápido, más como ahorita se ha acostumbrado, que todo es rápido, entonces queremos que todo se haga rápido. Pero en las cosas de Dios, hermanos, es necesario ser pacientes. Amén. En el versículo 6, hermanos, aquí mismo, Eclesiastés 8:6, dice, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Amén. Eso lo podemos leer. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y ordenanza. Dice, porque el mal del hombre es grande sobre él. Amén. Entonces, hermanos, aquí nos dice bien claramente, ¿verdad?, que todo lo que nosotros quisiéramos hay tiempo y hay una ordenanza, o tal vez muchas ordenanzas, ¿verdad?, porque el Señor a través de su palabra nos da muchas instrucciones, y entonces depende de nosotros. Cuando nosotros entendemos, nos ponemos de acuerdo con Él. Tenemos esa voluntad, esa intención y esa voluntad de obrar como Él quiere que obremos. Amén. Eso es entender. Amén. Ahora, hermanos, cuando digamos que entendemos, yo creo, a lo menos yo voy a pensar un poquito más. Ok, si estoy entendiendo, estoy poniéndome de acuerdo con lo que Dios dice. Tengo esa voluntad propia de obrar de su manera, a la manera de Dios, no a la mía. Amén. Va Dios ampliando más, hermanos, nuestra manera de entender las cosas. Amén. Más específico, como Él lo quiere. Amén. Entonces, todo, hermanos, es para nuestro bien. Créame lo que es para nuestro bien. ¿Por qué? Porque en tiempos de dificultad el Señor está ahí, y lo que nosotros no podemos entender, Él viene y nos da esa paz, esa tranquilidad, y nos ayuda a seguir adelante. Como muchas veces ni siquiera te das cuenta, no sabes ni cómo pasó, no puedes entender cómo puede ser que puedes estar tranquila a pesar de situaciones tan adversas que puede haber en nuestras vidas, pero es el Señor el que viene y lo hace. Eso nos conviene, hermanos, estar de acuerdo con Él. Amén. Entonces, Dios es el que nos enseña, hermanos. Él es el que nos enseña. Él quiere darnos el entendimiento correcto. Él quiere ampliarlo cada día. Quiere Él ampliar más lo que nosotros entendemos o lo que no entendemos, para que nosotros podamos estar de acuerdo con Él, con su palabra.
Amén. Ahí en el versículo 7, hermanos, voy a leer el 7 porque ya cuando estaba leyendo, pues me gustó todo lo que dice. Dice el versículo 7 aquí mismo en Eclesiastés, dice, pues no sabe lo que ha de ser. O sea, está hablando, ¿verdad?, del hombre. Dice, pues no sabe lo que ha de ser y cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? ¿Quién nos podrá enseñar, hermanos, las cosas de Dios? Nada más Él, a través de su Santo Espíritu. Ahora, el 8, hermanos, voy a leer también el 8. Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que lo posee. Amén. Aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que nadie puede retener el espíritu ni tenemos potestad sobre el día de la muerte. Amén. Cuando el Señor decida, hermanos, llevarnos, cuando el Señor decida, ¿verdad?, que es tiempo para nosotros, aquí nos dice que va a ser la decisión de Dios. Amén. Nosotros tenemos que estar listos, tenemos que estar de acuerdo con Él en cada situación. Tenemos que buscar cada día, hermanos, estar de acuerdo con Él, porque va a haber decisiones todos los días. Todos los días hay decisiones que tenemos que tomar, todos los días hay instrucciones, y si nosotros queremos entenderlas, nos tenemos que poner de acuerdo con Él. Amén. Eso no es lo que yo diga, no es lo que yo piense, sino es lo que el Señor nos dice, es lo que su palabra nos dice. Amén. Yo les animo, hermanos, a que sigamos buscando la palabra de Dios, sigamos buscando su presencia, sigamos en oración, hermanos, pidiéndole su entendimiento, porque como leíamos la semana pasada, vaya, hermanos, busque los Salmos 119, varios versículos que yo les di, hermanos, donde dice, dame entendimiento y viviré. Amén. Tenemos que pedirle al Señor ese entendimiento, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar esa capacidad, porque es una capacidad que ya tenemos, hermanos, nomás que tal vez no la hemos ejercitado. No hemos ejercitado esa capacidad que Él nos ha dado para poder ponernos de acuerdo con Él, ¿verdad? Que haya disposición en nuestro corazón, en nuestra mente, para ponernos de acuerdo con Él en su palabra. Amén. No nos cansemos, hermanos, de estarle pidiendo al Señor ese entendimiento, ese deseo de estar de acuerdo con Él y con su palabra, aunque no lo entendamos. Amén. Aunque no lo entendamos, que podamos nosotros hacerlo a través de su Santo Espíritu. Les animo, hermanos, a que sigamos, no nos demos por vencida, no dejemos que las situaciones nos gobiernen, no dejemos, ¿verdad?, que la pereza, porque muchas veces puede ser la pereza de que no tengo ganas de leer, no tengo ganas de orar, o si no puede ser el afán, como estuvimos hablando el último mes, el mes pasado estuvimos cubriendo el afán, la ansiedad, esos deseos intensos, hermanos, que nos mueven a hacer cosas que deseamos. Que nuestro deseo primordial, hermanos, sea estar en la palabra de Dios. Pidámosle a Dios que nos dé hambre y sed de su palabra, de su presencia. ¿Para qué, hermanos? Para estar preparados, hermanos, para poder ayudar a las demás personas, primeramente que nada nosotros mismos, que no nos perdamos, que no dejemos de confiar en Dios, sino que cada día confiemos más, que cada día nosotros estemos dispuestos a estar de acuerdo con Él, con su palabra. Amén. Y muchas veces, como les dije, no vamos a querer. Como se los dije, ¿verdad? Mi pastora me daba consejo de la palabra de Dios y me molestaba. No le decía nada, amén. No le decía nada, pero por dentro yo estaba molesta porque no era lo que yo quería oír. Entonces, cuando vengamos a la palabra de Dios, hermanos, a veces no nos va a gustar las ordenanzas de Dios. Amén. Pero ahí es donde nosotros mostramos humildad cuando, ok, Señor, no lo quiero hacer, pero lo voy a hacer porque te quiero entender, quiero estar de acuerdo contigo. Amén. Entonces, como hijos obedientes, así como queremos que nuestros hijos nos obedezcan, así nosotros, hermanos, intentemos, procuremos, agradar a nuestro Dios. Amén. Y Él nos conoce, Él sabe, hermanos, ¿verdad?, que batallamos, pero créeme que Él quiere ayudarnos en cada situación. Él quiere levantarnos, Él quiere animarnos, Él quiere que crezcamos espiritualmente, Él quiere que le conozcamos y Él quiere conocernos aún más, hermanos. Amén. Aunque Él ya sepa todo de nosotros, ¿verdad?, como dice ahí en el Salmo 139, ¿verdad?, aún no está la palabra en nuestra boca y Él aquí, Él ya la sabe, hermanos. Él sabe nuestro levantarnos, la hora que nos
todo, absolutamente. Él sabe lo que estamos pensando, amén. Pero aún así, hermanos, Él quiere que vengamos delante de Él. Él quiere, ¿verdad?, que nos pongamos de acuerdo con Él en cómo nos sentimos, en todas las áreas de nuestras vidas, hermanos. Nunca dejemos de orar, amén. Por eso dice la palabra, orar sin cesar. No dejemos de hablar con nuestro Padre Celestial, que tiene siempre el tiempo para nosotros. No es Él no nos va a decir un día que está ocupado. Amén. Él siempre está dispuesto. Tomemos ventaja, aprovechemos eso, hermanos, que Él está dispuesto ahorita, que hay el tiempo. Hagámoslo. No dejemos de buscar a nuestro Dios. Amén. Porque es algo que a Él le agrada. Le demostramos que dependemos de Él, hermanos. Amén. Este fue el segundo estudio, hermanos. Un entendimiento claro. Amén. Es lo que queremos en nuestras vidas. Un entendimiento claro. Queremos ponernos de acuerdo con Dios en todas las situaciones que vengan, hermanos, de aquí en adelante. Amén. Cuando venga una situación y nosotros queremos entenderla, tenemos que recordar, hermanos, ahora que vamos a considerar, vamos a reflexionar con atención y detenimiento para formar una opinión. Y vamos a discernir, que es percibir la diferencia entre varias cosas, entre lo que se nos presenta. Nosotros vamos a ver la diferencia, cuáles son las opciones, qué me dice Dios acerca de esto. Amén. Estos son sinónimos, hermanos, de entender. ¿Y qué es entender? Entender es tener la voluntad de obrar de cierta manera. ¿Y a cuál manera? A la manera de Dios. Entender también es estar dispuesto, hermanos, a ponernos de acuerdo. Amén. Estar dispuestos a ponernos de acuerdo con nuestro Dios. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Atesore esta palabra en su corazón. Y cuando le toque una situación y quiera usted entenderla, tomemos en cuenta, hermanos, esto que el Señor nos ha enseñado hoy en este día. El Señor les bendiga, hermanos, y sigamos orando para que Dios nos traiga, la palabra que Dios nos traiga sea la que siempre necesitamos. Amén. Usted y yo, la palabra que necesitamos, no la que yo creo, no la que yo pienso, sino la que Dios nos da, la que Dios sabe en su soberanía que nosotros la necesitamos. No se olvide de tenerme en sus oraciones, hermanos, para que sea Dios hablando, no yo, sino Dios. Amén. En esta tarde, hermanos, le doy las gracias y vamos a orar, hermanos, para darle gracias nuevamente a nuestro Dios, porque solamente Él hace posible, hermanos, que se pueda llevar a cabo estos estudios, que todos los versículos, en fin, hermanos, la sabiduría, el entendimiento, todo pertenece a nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, dándole gracias a Él, a ponernos en sus manos nuevamente y que Él nos ayude, hermanos, a que esta palabra podamos ponerla por obra, que no se nos olvide, sino que la pongamos por obra, que la apliquemos a nuestras vidas. Amén. Vamos a darle las gracias a Dios, hermanos. Ahí donde está, nuevamente, cierre sus ojos, haga de cuenta que estamos en la iglesia todos juntos, dándole las gracias a Dios. Amén. Padre bendito, en esta tarde, Señor, te damos las gracias, Padre Santo, por este día, Señor, por cada palabra, Señor, que ha traído a nuestras vidas, Padre Santo. Yo le pido, Señor, que sea usted produciendo el querer como el hacer en nuestras vidas, que de aquí en adelante nos podamos poner de acuerdo con su palabra, Señor, con usted, con lo que usted nos dice, Padre, aunque no lo entendamos, aunque no querramos, Señor, ponernos de acuerdo. Ayúdenos, Padre, en contra de nuestra voluntad, nosotros ponernos de acuerdo con usted, porque queremos entender que usted tiene lo mejor para nosotros y queremos ser hijos obedientes, así como nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan. Queremos nosotros obedecerte, Padre. Ayúdanos, Padre, a que esta palabra penetre hasta lo más profundo y que la recordemos, que la atesoremos y lo más importante, que la podamos poner por obra, recordando que usted quiere lo mejor para nosotros. Ayúdenos, Padre Santo, a crecer espiritualmente, a conocerle cada día más y a depender de usted, Padre. Que lo pongamos, Padre, siempre en nuestras palabras, que siempre usted sea ahí primero, que recordemos siempre que a ustedes le debemos, Padre, la honra y la gloria, el respeto, y todo es para usted, Señor. Ayúdenos, Padre, a humillarnos cada día más delante de usted, Padre, a agradarle, a querer vivir cada día más agradándole, Padre Santo, porque usted es bueno, Señor, porque usted ha sido paciente, Señor, para con nosotros, por su amor, por su misericordia, por la gracia que ha traído a nuestras vidas, Padre Santo. Gracias le damos en esta tarde,
tarde, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendiga, Padre, grandemente a mis hermanos. Ayúdelos, Padre bendito. Ayúdeme a mí, Padre, a seguir adelante, a seguir escudriñando, buscando más en su palabra y que nos agrademos, Padre, de todo lo que usted nos enseña. Ayúdenos, Padre, a entender, a tener un entendimiento claro, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.